¿sí? Para poder seguir festejando, porque parece que este mes estamos de fiesta, y estamos de fiesta, ¿sí? No solamente por estar en Haga Sukkot, sino que estamos de fiesta por algo importantísimo de este Haga Sukkot y una mitzvah que se convierte también en tradición, que es el Ushpizim, tener visitas. Así que en nuestra Sukkah virtual, ¿sí? Nos estamos reencontrando, ¿no? No importa, la Sukkah nos enseña que salimos de lo que estamos acostumbrados a vivir una realidad diferente, y en esa realidad diferente tenemos que invitar gente para compartir. Bueno, lo venimos haciendo hace rato. Salimos de la realidad que estábamos acostumbrados y nos podemos encontrar en esta Sukkah virtual, en este espacio nuevo, novedoso, ¿sí? Y siempre estar con amigos. Finalmente, no importa dónde estemos, lo importante es que estemos y que estemos juntos y que nos encontremos. Así que, de alguna forma, encontrarnos en este Hag, de alguna manera, concluye todo el trabajo que venimos haciendo en todo este tiempo que nos pilló de imprevisto, en esta Me vivienda, cambio el nombre, hija. en esta vivienda temporal. Y bueno, en este ciclo, segundo ciclo, empezamos un ciclo que se llamaba Diálogos en Comunidad, Diálogos en Yamim Noraim, ¿sí? Donde vimos los Hagei Tishrei. Así que estamos finalizando este diálogo de Hagei Tishrei, y pronto vamos a empezar un nuevo diálogo para seguir aprendiendo, encontrándonos, porque, bueno, si el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, podemos aguantar un tiempito nosotros, ¿sí? Tenemos poco de qué quejarnos. Así que le voy a dar la palabra al rabino Efraim para que nos dé la bienvenida, esta tadrada, ¿sí? Para poder compartir junto a comunidad. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Moadim de Simjá, como nos saludamos en las festividades. O Hag Sameach, de manera más popular. Estamos dentro de este marco, un nuevo encuentro de los diálogos comunitarios. En realidad, durante las semanas de Yamim Noraim fueron diálogos en Yamim Noraim, y hoy sería diálogo comunitario en Sukkot, ¿sí? Porque estamos en medio de la festividad de Sukkot, en Hol HaMoed Sukkot, y el tema que vamos a hablar tiene que ver, y el invitado que tenemos esta tarde tiene que ver con el tema de Sukkot, en particular con una de las mitzvot. Ustedes saben que hay 3 mitzvot fundamentales de Sukkot, que es morar, habitar en la Sukkah, estar alegres y cumplir con la bendición de las 4 especies de los Sarvat Aminim, y justamente en particular de una de estas especies de los Sarvat Aminim vamos a hablar con nuestro invitado de hoy. Quiero darle entonces la bienvenida a nuestro querido amigo Álvaro Vicuña, que nos acompaña, a quien conozco hace ya muchos años, y que yo diría que es un espíritu inquieto y curioso, interesado por las cosas, que es lo que lo llevó a incursionar en un tema que yo creo que no era un tema en el que cuando niño, cuando adolescente supiera o tuviera interés o particular conocimiento, y sin embargo después con el tiempo se interesó, su espíritu de interés y de curiosidad lo llevó a especializarse en este tema. Así que les damos la bienvenida a todos. Esperemos que tengamos, como ha sido siempre, una tarde interesante para todos. Y bueno, para presentar a Álvaro, le voy a pedir a Dani, al Rav Daniel, que nos hable un poco, como siempre, una introducción en cuanto a su currículum de nuestro invitado. Álvaro Vicuña Leyton, hijo de Alfredo Vicuña y Gabriela Leyton. Nació en Santiago en 1976, así que joven Álvaro. Es el menor de 3 hermanos. Vivió su infancia en San Miguel. La enseñanza básica la cursó en el Instituto Miguel León Prado y la media en el Colegio de Los Ángeles de Santiago. Casado con Beatriz Senfeld, tiene 2 hijos, Avidal y Ariel. Él es ingeniero en ejecución en prevención de riesgos y seguridad industrial del INACAP.
Aparte de ejercer en su profesión, le gusta la docencia, participando en diversas instituciones desde el año 1997. También ha realizado varias publicaciones en relación a la prevención de riesgos. Desde el año 2014 es director de jóvenes de la Organización Ecológica Internacional Keren Kayemet de Israel. También es director tesorero de la Asociación de Industriales de la Reina, AIR, y se define como una persona práctica, estudiosa y alegre. Así que con nosotros se encuentra Álvaro, así que buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Dani, Efraín, Luis y a todos. Gusto verlo a cada uno. Igualmente. Álvaro, vamos a disparar directo. Contanos un Dale. poquitito, contanos un poquitito. Bueno, primero, ¿cómo elegiste tu profesión? O sea, ¿qué te gustó en esta idea de la prevención de riesgos? ¿Por qué elegiste tu profesión? Básicamente, en el colegio a mí me iba bien en lo que es la enseñanza media. En la básica no me fue muy bien, para qué decir, pero en la media me fue muy bien. Pero me fue bien, como decía Efraín, por mi curiosidad de conocimiento más que por una nota. Yo nunca busqué la nota, busqué el aprender por sí mismo. Entonces, cuando llego a cuarto medio tenía que elegir una carrera. Estamos hablando en el año 94. Mi tío me dijo, estudia prevención de riesgo. Él era constructor civil y, el suegro, el suegro de mi abuelo también había sido ingeniero eléctrico y él me decía, estudia prevención de riesgo. Yo le dije, ¿qué es eso? Porque yo al principio quería tanto estudiar educación física como medicina, pasando por arte. Entonces, finalmente empecé a estudiar la carrera y la única opción en ese instante era estudiar ingeniería civil y hacer un postítulo en prevención de riesgo o estudiar construcción civil y un postítulo en prevención de riesgo. Era la única opción. Pero a mí me gustó mucho, entonces eran las dos opciones que iba a tener. Y justo el año que salgo de la carrera, no, salgo del colegio, se abre en la carrera de prevención de riesgo. Entonces todo lo que había estudiado ese año en esa época era la prueba de aptitud académica, no sirvió de nada, porque en ACAP no la pedí. Entonces, y me gustó mucho porque la carrera de la prevención de riesgo puedo pulular desde el arte, pasando por la educación física, por la medicina. De hecho, tuve ramos de biología, traumatología, fisiología. También tuve ramos de arte. Hasta el día de hoy, tengo que aplicar muchas áreas de la ciencia, pasando por la física, la matemática, la química, temas humanos, técnicos. Entonces la prevención de riesgo te abre un mundo que donde tú quieras aprendes y tienes que aplicarlo. Donde tú mires puedes ver temas de prevención de riesgo. Entonces, esta naturaleza mía de querer aprender de todo en la mayor profundidad, la carrera me lo permite en su totalidad. Entonces, hasta el día de hoy me gusta a mí mi carrera. De hecho, siempre la comparo como Alexis Sánchez, que juega la pelota y juega porque le gusta, y a mí encima le pagan, a mí también. A mí la carrera de prevención de riesgo me gusta y a mí encima me pagan. Yo feliz. Qué Así que bueno. me financia mi hobby. Está muy bien. Pero también desarrolló tu visión, o sea, vos de alguna forma ves cosas que mucha otra gente no ve, ¿sí? Sí, Y me acuerdo, ¿sí? Que una vez encontraste una cantidad buena de tefilín. sí. Y tengo una pena ahí. Eh, o sea, el poder ver cosas que pasarían desapercibidos para los demás y te permite ver, ¿sí? Y Sí. te da visión. ¿Eso te lo dio tu carrera o decís que siempre tuviste ese espíritu inquieto? Básicamente, desde pequeño, mi tío y mis padres me lo cultivaron. De hecho, mi abuela era profesora normalista. Entonces ella sabía desde cómo cruzar animales, hacerlos parir, matar animales, educar. Entonces ella desde chico me enseñó todo sobre los animales. De hecho, en algún minuto íbamos al campo y ella me decía, mira esa ovejita, ya está preñada.
Yo le digo, pero, a ver, ¿qué le tengo que mirar a la carita de la oveja para que esté premiada? Mírale los ojitos, La sonrisa, no. la sonrisa, está contento, mira cómo lo cuenta. Entonces, eso me permitió, y mi tío que era constructor civil, él era asiduo a leerse un montón de cosas. De hecho, yo creo que una de las pocas personas que yo conozco que se leyó la enciclopedia Salvat y la británica, pero de A la Z. Y yo lo vi cómo se leía la enciclopedia. Y después discutíamos y cosas por el estilo. Entonces, en mi casa las discusiones eran siempre muy agradables porque eran muchas enseñanzas entre mi abuela, mi tío que era constructor, el otro eléctrico, mi papá con su empresa, mi abuelo con su empresa de que hacía plancha. Entonces, yo también practiqué desde joven cómo se hacían las cosas. Por ejemplo, cuando uno hizo una plancha, yo sabía cómo se croma, porque cromé desde chico, después veía cómo se hacía, se cepillaba la base, cómo se hacían los cordones, cómo se hacían los sellos, cómo se normaba un tema eléctrico. Entonces siempre tuve ese entorno que me motivaba siempre a ver los objetos en una totalidad, en un proceso completo. Perfecto. Y te hago una pregunta más. Estamos construyendo tu perfil, Sí. ¿sí? Me contabas del campo, etcétera. ¿Qué te aportó esa vida así como más campestre, la experiencia de ir al campo, mirar, ver? Por ejemplo, lo primero que uno entiende, sobre todo que le falta a estas generaciones, cuando uno ven las cosas y y creen que las cosas están, que las cosas se dan, que las cosas creen que la vaca da leche, ¿ya? De hecho, cuando uno pregunta, ¿la vaca da leche? Sí, da leche. No, la vaca no da leche. A la vaca hay que comprarla, a la vaca hay que criarla, a la vaca hay que alimentarla, a la vaca hay que crear que alguien la ordeñe, alguien esa ordeña tiene que estar en un envase correcto. Eso alguien tiene que pausterizarla, envasarla, transportarla, almacenarla, venderla, pagar el IVA. La vaca no da leche. Se hace para que la vaca dé leche, pero la vaca no da leche. No va a casa por casa si usted quiere o no quiere. Entonces, el campo me invitó a mí, igual que la casa, porque yo viví en una quinta hectárea en Gran Avenida, que en esa época, al día de hoy, es casi imposible tener una casa que tenga dos puertas y una en cada extremo de la cuadra. Es casi imposible el día de hoy. Pero eso me permitió entender que ciertos cultivos se dan en cierta época, otros en otro, cuánto se demora, cuánto te esfuerzas para que exista un kilo de papa, cuánto te esfuerzas para que exista mermelada. Por ejemplo, hoy día vemos que yo quiero pizza en enero, la tengo, quiero pizza en febrero, la tengo, la quiero en septiembre, la quiero en cualquier época del año tengo pizza. Pero la pizza nace producto de que en la época de la fruta se desbasta el tomate, por ejemplo, y se conservaba, y cuando ya no tenía nada más para comer en el invierno, agarraba la masa que me sobraba, se la echaba a la masa y ahí nace la pizza. Entonces, igual que pasa como en nuestra cultura con el gefilte ahora es una exquisitez en muchas mesas y cócteles, entendiendo que era lo único que se nos permitía comer cuando los judíos iban a los mercados y lo que sobraba lo podían recoger, barrían la comida y después con la piel la cubrían y ponían en una bolsita a hervir. Por eso son pescados rellenos, pero hoy día uno ve y parece albóndiga, no un pescado relleno. Entonces, el campo te invita a respetar la naturaleza, a respetar a la persona que lo trabaja. De hecho, yo hace unos años atrás me permití ir a comprar un cabrito. Hice un gran asado antes de Pesaj y les llevé a mis hijos a que conocieran el cabrito. ¿En serio? Y esa particularidad, ¿por qué lo hice? Porque aparte necesitamos el huesito para la queara. Era para que entendieran que cuando hay carne en el plato, necesariamente alguien dio la vida para que eso ocurriera. Entonces, verduras pueden dejar, carne en el plato no pueden dejar. ¿Por qué razón? Porque alguien dio la vida para que eso ocurriera. Entonces, desde este entendimiento completo de
de las cosas me permiten llegar a un mejor entendimiento, a un mejor entendimiento de la misma, a un mejor entendimiento de un acercamiento, cuánto me acerco, cuánto me puedo alejar, porque como carne, no me gusta, ya comí un completo antes, no carne ahora, gracias, pero ya no. No, si te sirvieron carne, te la comes. Si quiero papa no hay problema, pero carne, no más. Álvaro, Sí. y quisiera pasar un poquito a un tema personal, digamos, de tu vida. Tú eres un judío por elección. Sí. ¿Y cómo es que llegas al judaísmo? Yo sé que estuve presente, fui testigo de tu proceso y lo tomaste con gran seriedad, interés y está a la vista eso a través de tu trayectoria. Cuéntanos cómo fue un poco ese proceso que te llevó al judaísmo. Mira, básicamente, yo estuve siempre rodeado de personas de la comunidad judía, sin darme cuenta. Yo era una persona que constantemente mi inquietud quería aprender, aprender, aprender. Entonces las personas para mí, que fueran de cierta categoría, religioso, económico, culturales, de nacionalidad, para mí no era trascendente. Por ejemplo, cuando yo pasé por mi infancia, yo estuve en la ir a deporte en la Asociación Cristiana de Hombres Jóvenes, en la INCA, en la U. Y ahí teníamos constantemente una diversidad de gente, decíamos programas sociales. Y ahí no había diferencia. Ahí fue una de las primeras veces que me tocó hacer clases a chicos con síndrome de Down. Después de eso, participé en otras organizaciones sociales donde tenía la diversidad. Y una vez ya grande, trabajando, un ingeniero residente de una hora me dijo, invito a una clase de cábala. Dije, bueno, conocimiento nuevo, para allá vamos. Y fui, y me encantó la clase, porque todo lo que yo había aprendido en mi vida lo tenía como ordenado en cajitas, pero una tras la otra, como una zapatería. Y con las clases de cábala me di cuenta de que estos conocimientos espirituales y prácticos me los empezó a ordenar y me dio una lógica de por qué existían. Entender que yo tengo amigos de muchas religiones, ¿ya? Pero su visión, su cosmovisión, no me agotaban y no me hilaban correctamente todos mis conocimientos teóricos y prácticos y vivenciales. No me cerraba. Entonces, este estudio sí me cerró. Y cuando empiezo a estudiar de dónde viene la cábala, me encuentro con el judaísmo. Y yo empiezo a comentarle a algunos amigos sobre esto y me doy cuenta que en mi entorno estaba yo rodeado de judíos. El socio del negocio de mi papá era judío. Uno de mis amigos, que no era observante, pero sabía de judaísmo, era judío. Había tenido profesores judíos. Después, cuando esto en paralelo también yo estaba trabajando en la Asociación Chilena de Seguridad y me dieron muchas empresas en mi cartera y casualmente, entre comillas, casual, tenía a muchas empresas de la colectividad judía. Y no era de la colectividad cualquiera. Yo en esa época ya había ya había conocido a un amigo, lo profundicé, lo ayudé a que se profundizara en los estudios, él me enseñó, que era el Nico Rosenberg. Yendo a sus clases yo conocí a Beatriz, que actualmente es mi señora, y en base a eso pudimos acercarme más a me di cuenta que todo mi entorno estaba rodeado de judaísmo. Las empresas que asesoraban la Asociación Chilena de Seguridad, mis amigos, mis profesores, mi entorno, e incluso una anécdota muy simpática que fue, yo le cuento a mi papá me felicita que me va a convertir al judaísmo, súper bien, y nadie me comentó nada más, ni mi hermano, ni mis primos, nada. Y de repente, años después, 2 o 3 años después que yo me casé, mi primo de Argentina me manda un CD con la música que él toca, que era música klezmer. Y yo le pregunto, papá, ¿pero por qué? ¿Qué lo motiva a él, como músico, a tocar esta música? Y él me dice, pero ¿por qué no? Si él es judío, tu primo.
pero como judío, si yo te comenté y todo feliz, yo pensé que era el único de la familia. No, no soy el único, están todos tus primos, tu abuela, Entonces, esa particularidad que finalmente yo creí que me acerqué al judaísmo, finalmente años posteriores yo creo que lo único que hice fue despertar, nada más. Yo ya estaba en un entorno judío, yo desde chico no comí cerdo en la casa, eh, no comíamos marisco, entonces desde esa perspectiva yo creo que siempre viví eh, el tema judío desde siempre, sin haberle puesto un nombre, un apellido o una barrera o un cerco determinado. O sea que lentamente podías ver cosas afuera, pero te costaba verlas adentro. Sí, sí, Así, totalmente. así que de repente floreció todo. Y contanos, porque me decías que tenías una cartera de muchos clientes judíos y Sí. confiaban en que necesitaban prevención de riesgo o decían, como dice el dólar, in God we trust. No, básicamente, como los dueños de empresas son muy reacios a aceptar a la Asociación Chilena de Seguridad, en esa época estábamos hablando en el 2002, 2003, estábamos hablando de que era muy, el empresario chileno era como muy ignorante de la función de la Asociación Chilena de Seguridad o las mutuales, entonces ellos lo veían como un fiscalizador, alguien que le iba a pasar multa, le iba a sacar plata, no como un asesor que los va a apoyar a cómo desarrollar mejor su empresa. Entonces, claro, cuando yo voy como asociación, eh, no pescan, pero cuando ya algunos me conocían, la entrada fue totalmente fácil. De hecho, anecdóticamente, muchas empresas, históricamente, estando en la Asociación Chilena de Seguridad, también históricamente nunca habían recibido un asesor de la H, nunca. Y, y ahí con los nexos, y tú conoces al primo, al sobrino, al tío, y empezamos los nexos típicos de la comunidad y pude entrar a todas las empresas de la colectividad que estaban en mi sector, que era todo lo que Ñuñoa, Macul, Peñalolén, La Reina, pude entrar fácilmente a todas ellas. Claro. Y bien, y de ahí a partir de ello empezaron a bajar sus tasas de accidente, y de hecho les gustó porque después empezaron a pagar menos en la tasa de cotización. Así que todo bien en esa época. Muy bien. Y acercándonos un poquitito a Sukkot, ¿no? Y esto de poder ver, etcétera, porque algo que también pudiste hacer con las empresas que asesoraste es trabajar en temas de inclusión. Sí, en forma, Contanos un poquitito de eso. básicamente, eh, la, a mí me ha tocado desde muy pequeño ver procesos de inclusión. Eh, yo tenía en el barrio amigos con discapacidad, eh, compañeros de curso con discapacidad. Cuando trabajé o mi voluntariado de pequeño en la INTA, también vimos gente con discapacidad. Entonces siempre yo no vi al otro como un diferente extraño a separarse. De hecho, me acuerdo que cuando teníamos las clases de baby fútbol y ahí participaban 3 chicos y los 3 eran con discapacidad cognitiva, síndrome de Down, incluso había una chica, la Marcela, y todos jugábamos, no había diferencia, todos jugábamos la pelota juntos. Hombres, mujeres, grandes, chicos, con diferentes discapacidades, con diferentes estratos sociales, enfermedades, todos jugamos juntos y yo nunca hice una diferenciación por nada. Entonces, cuando entro a trabajar en la prevención de riesgo, en general, la prevención de riesgo siempre se trataba de estandarizar. Hasta el día de hoy se trata de estandarizar como que todos leen, todos saben, todos tienen la misma talla de ropa. Y en la práctica no es así. De hecho, cuando se habla de igualdad, yo creo que lo menos igual es un ser humano a otro. No, la igualdad no existe, existe la particularidad y existe el no yo, pero la igualdad en seguridad existe. Entonces, cuando entramos a un mundo donde yo ya empecé a manejar la estadística de cuánta gente muere, cuánta gente queda mutilada,
cuánta gente queda con secuelas físicas el resto de su vida. Por ejemplo, para que usted se haga una idea en lo que es Mutual de Cámara Chilena de Construcción, hay accidentes graves más o menos como 1.500 al año. No fatales, pero graves. Estamos hablando de mutilados, personas que pierden cierta parte de la motricidad o la capacidad de ganancia. Hay 800 que vuelven al mundo laboral de una u otra manera. Pero quedan otros tantos, otros 700, que es muy difícil. Entonces ellos con cierta capacitación, adecuaciones, vuelven unos cuantos y llegan como hasta los 1.200 colocados laboralmente, pero quedan otros 300 que nada, no hay dónde enchufarlo al mundo laboral. Y ahí hablamos de inclusión. Entonces cuando uno quiere meter esta persona al mundo laboral, lo primero que te dicen es no. ¿Por qué? Porque en general la visión del mundo es en base a la capacidad. Cuando yo digo, por ejemplo, ¿quién era Claudio Arrau? Pianista, ok, pero si Claudio Arrau mete las manos a una guillotina y se las corta, ¿quién es Claudio Arrau? Puta. Claudio Arrau no es nadie, deja de ser. Entonces definimos el ser por el hacer, y cuando la persona deja de hacer eso, deja de ser, y se va para afuera de la sociedad, sea esta, por ejemplo, y ahí empezamos todos los tipos de inclusión. Por ejemplo, si estaba casado y se separa, no, ya no está en el grupo nuestro los casados, así que búscate tu grupo de los solteros, para afuera. No es que tú estás enfermo con SIDA, y yo estoy en un grupo no SIDA, así que tú para afuera. Tú la embarazada, no puedes tomar, afuera. Entonces la inclusión laboral es en un contexto en el que se da lo diferente al grupo afuera. Grande, chico, mediano, más lejano, más pequeño, más gordo, más delgado, con más lente, menos lente, todo para afuera. Entonces, en ese sentido, la inclusión laboral en el mundo laboral fue un reto que yo me planteé desde muy temprano. De hecho, mi primer libro, que era una guía para un buceo seguro, se plasmó producto de que en Chile, en esa época, en el año 2000, no, en el 98 al 2000, moría 3 personas cada 2 meses producto del trabajo de buceo laboral. Estamos hablando que es un cargo solamente. Es como si ustedes definieran un cargo de una empresa y en ese cargo se muriera la persona así como relojito cada cierto rato. Entonces ahí me tocó trabajar la primera vez con la gente, con la esposa sobre todo de los buzos, donde ellos decían, ¿para qué haces tanto, Álvaro? Si finalmente mi papá murió, mi primer esposo murió, mi hijo mayor murió, mi sobrino murió. Entonces ellos sabían que todos los buzos se morían. Yo dije, no tiene por qué ser así, no tienes por qué ir a buscar tu sustento y finalmente encontrar tu muerte. Y ahí lanzamos la primera mesa tripartito de seguridad laboral en Chile con la Nación Unida, la OIT, la Dirección del Trabajo, la Ceremi, en esa época era el Servicio Nacional de Salud, que después pasó a ser Servicio de Salud, y los empresarios y los sindicatos. Y ahí empezamos a trabajar. Y después, cuando ya trabajé con la Asociación Chilena de Seguridad, ahí ellos tenían un premio que se llamaba la reintegración, el premio a la integración laboral de discapacidad. El premio era dársela a la empresa que no despidió después que el trabajador se mutiló. Y yo dije, el premio está mal dado, porque lo que hay que hacer a esa empresa hay que castigarla, no premiarla. No, es que en general la empresa despide, por eso la premiamos que no despide después de 6 meses. Bueno, desde esa perspectiva, ok, pero está mal dado. Que quede claro. Sí, ok. Y a partir de eso yo trabajé finalmente, después hice varios proyectos entre medio, con el tema eléctrico, también de discapacidad, y después finalmente me fui a una empresa de paisajismo urbano, y ahí fue uno de los trabajos más hermosos que he desarrollado en mi vida. Ahí logré la contratación de más de 300 personas en situación de discapacidad. De hecho, formamos una cuadrilla de discapacidad, y armamos toda una filosofía laboral de por qué desarrollar el trabajo en personas en situación de discapacidad. ¿Por qué? Y ahí cambiamos el concepto. Porque cuando tú te basas en la discapacidad, discapacitas. Cuando tú te basas en la necesidad de lo que hay que hacer, te basas en la capacidad. Entonces tú ves gente capaz,
no ves gente discapacitada. Yo, como Álvaro Vicuña, me puedo poner en 100 contextos donde yo voy a ser discapacitado. Pero si yo me pongo en el contexto donde mis capacidades aportan al mundo que yo estoy en mi entorno, voy a ser una persona calificada. Por ejemplo, si yo les digo, tienen que capacitar a alguien que es sordo-mudo, por ejemplo, que quieran hacer una empresa, por ejemplo, que la persona tiene discapacidad visual, discapacidad auditiva, cognitiva, visceral, multidéficit, y que la persona tiene autosustento. Ese proyecto se hizo, y toda la gente cuando partían, y el proyecto básicamente partía por eso, en decirle, toda la discapacidad del individuo. Y todos se bloquean cuando yo digo, tengo esta persona con esta discapacidad, pero nadie dijo cuál era la capacidad. La única capacidad que tenían estas personas era este movimiento. Nada más, porque incluso se alimentaban por sonda. Y vienen unos chicos en Finlandia y construyeron una mecedora. Y a la mecedora le pusieron un péndulo y arriba le pusieron un telar circular como de calcetines. Entonces, cada que esta persona iba para adelante, chic, 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 chic. Y entonces con este hilar, esta persona para adelante y para atrás, y este péndulo hacía que este telar circular se moviera y lograra hacer su propio gorro de lana. Entonces esos gorros de lana, después que salía un paño, venía una persona, y eso se llama adecuación laboral, que es lo que necesita para que finalmente desarrolle el trabajo. Y esta persona le cambiaba el punto, se cerraba y sacaba su gorro. Entonces esta persona en una semana lograba sacar 3 gorros. Entonces a partir de esos gorros, más las otras personas y todo el mundo, lograron hacer su propia empresa. ¿Por qué? Porque se basaron en la capacidad, no en la discapacidad. Y eso es lo importante. Y ahí en el mundo laboral, cuando yo hago el estudio de puesto de trabajo, ¿qué es lo que requiere? En este caso, la jardinería, requiere que camine, requiere que vea, quiere que haga esto, ta. ¿Qué persona puede hacer esto? Independiente a su grado, a su edad, independiente a su sexo, a su género, capacidad cognitiva, diferente a su estrato social o entendimiento de la vida. ¿Lo puede hacer? Ok, se calza. Entonces tenemos una persona con capacidad, un trabajo que demanda esa capacidad y entra. Y así es como la empresa en la que yo trabajo, tengo 14 nacionalidades diferentes. Tengo personas con todo el espectro de discapacidad físico en Chile. Tengo en edad del grupo etario, tengo hasta 4 trabajadores sobre 100 años. Tengo cerca de 20 sobre 90, más de casi 70 sobre 80 años, 500 sobre 70 años. Entonces relato para ello. Tengo también personas en situación de calle, rehabilitación de alcohol y droga, personas, diversidad de género, diversidad cultural y unas cosas Álvaro, muy... Sí, el tema que estás hablando realmente es interesante. Yo creo que merecería solamente una reunión solamente de ese tema, porque el tema sí. de la discapacidad es realmente apasionante la manera con que nos estás contando. Pero disculpa que te interrumpa, Sí, no, dale. quiero entrar al tema de Sukkot en particular. Y en forma especial el tema del trabajo que has hecho con los etrogim, ¿no? Yo me acuerdo en la comunidad de Bnei Israel, había un señor que todos los años en Sukkot se me acercaba y me pedía que le deje el etrog después que terminaba la fiesta, y él intentaba, le sacaba las semillitas y experimentaba, y ensayo y error. Tú seguramente sabes quién es esa persona. Y él, bueno, un año no le resultó, al otro año le resultó, pero no llegó a florecer. Y así muchos años. Sin embargo, a ti te resultó y pudiste cultivar etrogim en Chile. Cuéntanos un poco cómo fue todo ese proceso, cómo surgió todo ese interés, esa idea que finalmente te llevó al éxito, que yo creo que tiene que ver con tu perseverancia y con tu capacidad de estudiar, porque tú prácticamente te convertiste en un estudioso del tema.
averiguaste, estudiaste, y sin haber sido un botánico te convertiste en un especialista en botánica, diría yo. Cuéntanos un poco de todo eso. Mira, básicamente, lo primero que hay que hablar de por qué me motivé a eso, ¿ya? Porque yo creo que Sukkot, para mí, personalmente, es una de las festividades que más nos invita a nuestra naturaleza, entendiendo de que, partiendo por la palabra Sukkot, hay toda una discusión de que cada letra también uno puede establecer de cuántas puertas tiene que tener la Sukkah. Y uno dice 4, otro dice 3, otro dice 2 y otro dice 1. Si yo tengo una pared, ya una Sukkah. ¿Por qué? Porque hay una yud que tiene un pura pared, entonces puede hacerlo de un puro lado finalmente. Entonces, desde esa humanidad de tener diversidad, de ese volver a qué es lo que es importante en la vida, también es importante los Arba Minim que nos llevan de nuevamente a lo práctico, a la tierra. Y en ese practicar, uno de los primeros Sukkot que yo vi en la Avenida Israel, me di cuenta que el único que estaba con los Arba Minim era Efraín y estaba yo. Y yo le digo, me acerco lentamente al Efraín y le digo, Freddy, había que traer hoy día los Arba Minim. Sí, me dice, ¿por qué? ¿Y por qué nada más los traen? No sé, me dice, pues, muy caro, no le interesa. Y claro, los Arba Minim tenían un costo y hasta el día de hoy tienen un costo muy elevado para muchas personas. Entonces, desde esa perspectiva, el no acercarse al cumplimiento de una mitzvah porque la cuestión es cara, no tiene lógica. No debería ser. Si el rico y el pobre deberían permitirse naturalmente cumplir la mitzvah. Entonces dije, ya, yo me autoplanteo el poder acercar un Sukkot en 20, 30 años más, porque tampoco me lo planteo un día para otro, donde podamos ir a un Sukkot en algún momento y en todas las festividades, en todos los movimientos ortodoxos, masorti, liberal y cuánta cuestión hay entre medio, puedan gozar con su Arba Minim, puedan tener su Arba Minim y que no sea la plata, la disociación a cumplir la misma y que todo el mundo tenga ahí su rama, su olores, el gozar y experimentar esta festividad. Y entonces ahí empecé a preguntar, ¿y por qué no traemos un árbol a Chile? No, porque el fruto tiene que ser de Israel. Y ahí agarro mi cajita, la miro, Made in China. Egipto, Egipto. Hasta donde yo sé, Egipto no es de Israel. y ahí me di cuenta que la planta se había reintroducido a Israel recién hace 100 años. La planta hace 100 años atrás, en la época medieval, no estuvo el etrog en Israel, no se vivió ahí. Entonces, después me dijeron, no, es que no se da. No es un clima especial del etrog para Chile. Y claro, si tú paseas por cualquier ciudad de Chile, por cualquier, claro, no el extremo norte, en extremo sur, Aysén, por ejemplo, pero en todas las casas hay limones, en todas las casas hay un naranjo. Dije, si se puede, vamos, démosle. Entonces, mi etrog hice lo mismo que hizo la persona de la comunidad, salvo que yo estudié previamente y me fui a varios laboratorios de germinación de semilla y no coincidió, yo ya sabía previamente que uno de los directores de esa empresa era mi prima, uno de los directores de fitosanitario de ANASAC, es mi prima, entonces le pedí que me contactara con el gerente de semilla y para hacer esto, que me explicara, y ella me contactó y el gerente de semilla me mandó al jefe de germinación. Y él me dio todas las técnicas que hay de germinación de semilla. Y fui probando una tras otra cuál era mejor. De hecho, hay una que me costó mucho poder calibrar, que fue, estamos pensando que yo trataba de germinar de a una semilla, o 2 o 3, no más que eso, porque el etrog no da más de 30 o 40 semillas. Entonces, no puedo probar mucho porque no tengo, y tendría que esperar un año más. Entonces, me dieron un tema de trituración, entonces yo la tenía que agarrar entre 2 piedras y despacito, ya, ok. Después, no germinó nada. Después, había una que era con soda cáustica, por ejemplo, ustedes saben que los duraznos
en conserva se pelan con soda cáustica. ¿Ya? Entonces era el mismo concepto, pero no se me podía pasar tanto la soda cáustica porque si no llegaba al origen de la semilla y la mataba. Y tampoco me resultó, no germinó casi nada. Después hubo un tema de congelación y descongelación. El porcentaje de germinación fue nulo. Y así fui probando hasta que llegué a un proceso que actualmente es muy sencillo, que uno la pela a la semilla con un bisturí, tiene 3 capas, solamente le tienes que sacar una, y ahí lo pones en la típica cuando te hacen la prueba del poroto en el colegio, pones el algodón húmedo, pones en una plata melamina el algodón húmedo, lo tapas, ¿ok? Y ahí a los cuantos días sale un brote y ahí empieza todo un proceso en el cual se desarrolla la planta y eso ha pasado años ya casi 13 años. Y claro, como dice Freddy, ensayo y error, porque una de las cosas que he tratado de conseguirme ha sido libros de el cultivo de la planta, porque libros sobre la alajá del etrog tengo muchos libros, pero de la planta, la reproducción, el cuidado, incluso el Shulchan Aruch habla del cultivo de la planta, pero no entra en ningún detalle con la semilla o el cultivo o los cuidados o la polinización, no te habla de nada de eso. Bueno, ¿y de dónde sacaste las primeras semillas? Las primeras semillas las saqué de un etroguín que le compré a Itamar Shaquet. De hecho, ahí yo tuve una discusión un tiempo ahí con la ortodoxia porque ellos me dijeron que mi etrog no eran kasher y yo le dije, son tan kasher como el etrog que me vendiste. Y ahí se paró La discusión. la discusión, no hubo más. Y me acuerdo cuando estabas escribiendo tu libro y sobre la Salahot, pero después viajaste a Israel y averiguaste sobre todas las aplicaciones que tiene el etrog. Perdón, este es un etrog. Cuando Álvaro vio el etrog que yo tenía y que le dio pena, me dijo, Dani, te llevo un etrog como la gente. Acá están en casa todos disfrutando del aroma de este etrog. Pero contanos un poquitito. ¿Cuáles son las aplicaciones que tiene el etrog? Hay que partir por una particularidad. El etrog no tiene jugo como fruto, por ende es muy seco y reemplaza el líquido donde tiene la vitamina C, lo reemplaza por aceites, por ende es muy aromático y de ahí viene la particularidad de lo aromático del fruto y viene la naturaleza de los aceites que tiene que son volátiles. Entonces, a partir de eso, el etrog tiene muchas particularidades. Primero, al ser aromático, tiene aceites esenciales, por ende, se asocia también a elementos que tienen antisépticos. Y en algunos lugares se utiliza el etrog como un elemento esencial, y aquí le puede servir a Abraham, como antiséptico en los dentríficos. O para la gente que va al espacio se hacen unos aceites especiales y si se le hacen alguna herida y se infectan, se pasa este aceite. También el etrog sirve para la repostería. La parte blanca, al tener mucha cáscara, sirve con la fibra que tiene para dar saciedad y aumentar el tracto digestivo. Al ser la cáscara muy aromática, a un muy buen destilado de vodka, uno lo pone adentro y te da a los 4 o los 6 meses te da un destilado muy agradable. También se puede utilizar para hacer cerveza, para fermentar la cerveza, entonces le da un toque cítrico muy agradable. También, si tú lo combinas con otras frutas o con otras verduras que son más húmedas, permite que hagas varias infusiones y tengas una combinación de elementos importantes. También, ¿Y en ese sentido. qué hay de las cualidades de la mermelada de etrog? Esa es muy buena. Eso es del mundo sefaradí y tengo varias anécdotas, pero no son científicas en ese sentido, pero sí son anécdotas, están re buenas. Cuando termina la festividad de Sukkot, el etrog, en la única época en la cual no se puede comer es en Sukkot. Se puede comer antes o se puede comer después, pero en la festividad no se puede comer el etrog.
Pero cuando termina la festividad, a algo que tú le has dado valor, no se lo puedes quitar. No es como, esto fue bueno, ya no me sirvió, pa, basura. Entonces, le puedes mantener la importancia o se la puedes subir. En este caso, el etrog se toma y se hace una mermelada. Entonces, para las mujeres que no tienen pareja, póngale cucharada, consiguen pareja. Cuando ya esta pareja está sólida, pero no da el pasito a la jupá, otra cucharada más a la mujer y vamos, entramos a la jupá. Y cuando ya salimos a la jupá y no pasa nada con los hijos, otra cucharada más, estamos con la preñado. Y cuando antes de ir a dar a luz, otra cucharada más para que no tenga ningún problema. Entonces, en el mundo sefaradí, la mermelada de Troc se asocia mucho a las bondades de la mujer. Y eso es muy y tengo varias anécdotas donde me han contado que les ha ido bien después de la mermelada de Troc. Y de hecho, una vez yo le dije a la Sandri, Sandri, ¿quieres mermelada? No, 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 me dijo, yo paso. Suficiente, cumplimos Sí, con Dios y con la patria. sí. Álvaro, tú en tu currículum sale que tú tuviste una función, una tarea en el Keren Kayemet, Sí, el KKL, el Keren Kayemet de Israel, que es una institución muy importante en el pueblo judío. Cuéntame un poco cómo llegaste a eso. Hay que pensar que el Keren Kayemet tiene que ver con el tema de la tierra de Israel, ¿no? De la, de la los bosques y todo lo que tiene que ver con el restablecimiento del trabajo agrícola en la tierra de Israel. Cuéntame un poco cómo fue que llegaste y la tarea que hiciste. sí. Básicamente, en esa época, la primera vez que yo me acerco a Keren Kayeme, había un proyecto. Hay que entender primero quién es Keren Kayeme. Keren Kayeme nace en el primer congreso sionista, en el segundo, porque el primero era cómo capturamos nuevamente, cómo volvemos a la tierra de Israel, y alguien dijo, comprémosla. Dijeron, sí, pero no la podemos comprar porque a las particularidades a las personas no se les vende. Entonces, hagamos una ONG, juntemos plata y vamos a comprar la tierra. De ahí nace Keren Kayeme. Entonces, Keren Kayeme fue una institución que le empezó a comprar al mundo árabe y a quien fuera dueño de esas tierras, esos terrenos. Y tuvo lo que tuvo. Le vendieron temas con malaria, empantanado y cosas por el estilo. Las tuvo y las limpió y empezó a llevar judíos a esa zona. Entonces, entendiendo eso, pasó el tiempo, más plata, más tierra, hasta que llegamos al Estado de Israel, pero en algún momento dijeron, ¿sabes qué? Ya más tierra, tanto no necesitamos, pero sí necesitamos mejoría. Entonces, ahí nacen muchos, entre medio ya había empezado ese proceso, y empieza todo este tema de qué hacemos con el agua, por cómo vamos a traer gente, bueno, arriba de las piedras, vemos cultivos, oye, nos están disparando, ¿qué hacemos? Hagamos tractores blindados, oye, pensé que no pudiera regar, bueno, pongamos jarritas de greda para que se genere un goteo y el regador no lo agarren a balazo. De hecho, casi nadie en cuenta de que el riego por goteo hace en Israel, pero nace porque a los jardineros les pegan balazos desde lejos. Por eso es que necesitamos regadío por goteo para que no le pegan balazos. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, Keren Kayem empieza a pagar a mucha ciencia para empezar a solucionar temas tecnológicos, agua, salinización, enfermedades. O sea, actualmente Keren Kayem tiene miles de patentes comerciales que las tiene liberadas al mundo. Entonces, en ese contexto, Keren Kayem tenía un proyecto muy simpático que a mí me agradó mucho, que era que, ¿cómo se llama el proyecto? Se llama en cada Hayal es una reina, cada Hayalim. ¿Qué es lo que decía? Que donde habían tareas muy específicas donde iban mujeres soldados de Israel, pero tenían que freírse al sol todo el año. ¿Qué es lo que hacía Keren Kayeme? En esas zonas donde ellos tenían que resguardar la frontera, les creó un toldo, pero eran con árboles. ¿Ya? Entonces el proyecto era plantar árboles para las mujeres soldados
y cada soldado es una reina. Entonces, a partir de eso, me encantó mucho el concepto y yo empecé a donar plata a Keren Kayeme para ese proyecto. Y ahí, cada vez que iba a la oficina de Keren Kayeme, veía qué otros proyectos habían, qué más los podía motivar, con qué más se trabajaba. Yo en paralelo también en temas de prevención de riesgos me acercaba mucho al tema medioambiental, a la empresa, entonces también vinculaba a Keren Kayeme con diferentes empresas. Entonces, en algún minuto, y una de las otras festividades que a mí me ha gustado siempre mucho, que se celebra también relativamente poco en Chile, es Tu Bishvat. Es justamente el año nuevo de los árboles, porque también Tu Bishvat es el día en que nació Beatriz. Entonces se coincide el año nuevo de mi esposa con el año nuevo de los árboles. Entonces cada año yo además le regalaba un diploma a mi señora y en honor de su nacimiento, y donaba a nombre de ella a Keren Kayeme. Entonces a partir de eso cada día me acerqué más y un momento una de las directoras me invitó a crear la comisión de jóvenes de Keren Kayeme, de hacer la red sudamericana de Keren Kayeme de jóvenes. Y a partir de eso me integro y creamos la red de jóvenes. Y empezamos a participar y a hacer proyectos comunitarios y en unos proyectos también hicimos muchos vará y hemos plantado en diferentes lugares. De hecho, el último proyecto que hicimos con Keren Kayeme fue cerca no sé si es consultorio o CEFAM que El, tiene pol- apadrinada la comunidad judía. el Ahí en, policlínico, Bernardo. Policlínico San- Rosita Benveniste de San Bernardo. sí, ese. Entonces, al lado de eso hay una plaza que antiguamente era un basural, que que la intendencia creó una plaza, pero puso juegos plásticos, pero sin luz y sin árboles. Entonces la gente que iba para allá, en el día ponía la mano en los juegos y se quemaba. Y cuando ya era tarde, si se quedaba ahí, lo asaltaban. Entonces nosotros, como Keren Kayeme, ¿qué es lo que hicimos? Plantamos árboles nativos y en los juegos pusimos un sombreadero. Entonces pusimos una malla con pilares muy grandes para que la gente de ahí no se los llevara ni tampoco los robara. eh, y pusimos un sombreadero en el sector. Y nos juntamos a la junta de vecinos para que ellos se hicieran cargo de este tema. Y ahí hemos podido plantar, desarrollar temas. Comunitariamente también hemos plantado el letroc en varios lugares, lo plantamos en un minuto en la Huizo, en el Colegio Maimónides. De hecho, en el Colegio Maimónides hicimos un huerto bíblico. De hecho, el Gan Eden, el jardín del Edén, básicamente no es como un jardín visual. El Gan Eden es la mejor traducción debiese ser un huerto, algo donde yo voy y como. Saco cosas para comer, para existir. Entonces, a partir de eso, ahí le pusimos palmeras datileras de Israel, le pusimos higo, granada, el mirto, el etrog, otra más, que también era de las plantas bíblicas. Y claro, como siguió el tema de la pandemia, y los chicos se fueron, no pudimos seguir en el proyecto pero quedaron las plantas ya desarrolladas, quedaron ahí. Entonces, con Keren Kayeme he podido aún más desarrollar el tema. De hecho, me ha tocado en 2 oportunidades ya ir a Israel y conocer toda la estrategia medioambiental de planta y de árboles que tiene, que ser hermosísimo toda la estrategia, que ya está más también orientada a la calidad de vida. Y ahí también una de las cosas que a mí me interesa mucho, el etrog local, producto de que mientras más lejos voy a buscar yo un fruto, más energía necesito y más destruyo para lo mismo. Si yo tengo algo a la mano, un etrog, pero si lo tengo que ir a buscar en Arica, tengo que gastarme en transporte. Si no está en Arica, está en California, ya es avión o barco para algo que tengo aquí. Entonces, la producción local de los etrogim o de los arbaminim también va orientado a que, como misvá, a no destruir en forma innecesaria una energía que no corresponde destruirla. No hay para qué gastar benzina ni si tenemos posibilidad de tener etrogim acá, y de hecho en algún minuto volvamos a que florezca el etrog del estadio y ahí tener producción propia.
Ya tiene hojitas, pero Sí, tenemos una presentación que la vamos a dejar para el próximo encuentro, pues ya se nos pasó la hora, pero si alguien quisiera tener una planta de etrogue y etrogima en su casa, ¿sí? ¿Cómo se conectan? ¿Vos les ayudás a armar su etrog? ¿Les ayudás a ponerlo? ¿Cómo hacemos? básicamente mi proyecto es que si ayer me da la posibilidad de llegar a la vejez y tener canas, eh, mi idea es tener la comunidad que todos tengan los etrogui, los arbaminim. Perdón, Y si Efraín presente, no tenés que llegar a la vejez para tener canas, ¿eh? no, Claro. Podés no, ser yo joven ya, también. Los jóvenes también bueno, tenemos canas. Así es. sí, los jóvenes también tienen pelotero. ¿No? Y básicamente mi proyecto es, entonces, yo vendo las plantas, ¿ya? Pero el seguimiento a la planta y los correos va siempre. Entonces yo los apoyo donde pueden poner la planta, después qué le ocurre si le entra un bichito. Y de hecho yo creo que el bicho más peligroso para la planta, uno cuando son muy pequeñas, son las babosas, porque a diferencia de que la babosa come hojitas en otras plantas, en el etrog va instaurado que es un árbol que se come el fruto como el árbol, porque las babosas se comen todo el árbol, la rama completa se la comen. ¿Cómo lo logran? No tengo idea, pero se la comen. Pero las más terribles son las hormigas, porque cuando está la flor polinizada, algo pasa que las hormigas se desesperan y donde está el pitam van y se ponen, empiezan como a lamer, a lamer, a lamer, a lamer. Algo debe haber ahí muy dulce, muy agradable para ellas y le cortan el pitam. Pero Teoría, después nace el mira, fruto, sí, le hacen el brit, weón. Es una locura que hace. Entonces, el tema es que yo vendo la planta eh, y hago el acompañamiento del cultivo, del cuidado. De hecho, me ha tocado ir a las casas de la gente o a los departamentos, cómo va su planta, ayudarlo a trasplantar, o muchas veces, eh, al principio yo vendía plantas más pequeñas para generar mayor volumen y me di cuenta que la gente era muy factible que se le muriera. Entonces, preferí esperar un poco, unos 3, 4 años, y ahí era más difícil que se les muriera. Entonces, les vendo ya más plantas de 1 metro, 1,5 metros, aunque ahora ya tengo varias plantas de más de 2 metros, todas en la casa. Álvaro, primero decirte que es un orgullo que puedas compartir con nosotros, además de tus conocimientos, un poquito todo esto, cómo confluyó, ¿no? La Sí, diversidad que se presenta en los Arbata Minim, cómo también se presentó en tu vida, de alguna manera la pudiste canalizar y por supuesto nos estás ayudando. Sabemos que también estás con los proyectos con el LULAB, con el ADAS sí, para que el mirto pueda crecer como tiene que crecer y dar las hojas como... La verdad es que sos un orgullo para toda la comunidad. La verdad, tu dedicación nos inspira, así que sos un gran etrog, ¿sí? sí. Estudioso y cumpliendo mitzvot. De hecho, ya partimos el proyecto dado con Keren Cayeme, tiramos este proyecto también para las otras comunidades en Sudamérica y ya se empezó a replicar en Argentina, en Uruguay se le murieron todas las plantas, pero también en Venezuela y Colombia están desarrollando el proyecto y que cada comunidad pudiese tener su propio etroguín. Buenísimo. Le voy a Muy dar la bueno. palabra a Abraham. Abraham, Hola, buenas noches. Álvaro, la verdad que una gran lección nos has dado de cómo poder llegar a interiorizarse en algo y realmente llegar a ser poco menos que un especialista. Nos entretuvimos enormemente en esta hora y tanto que estuvimos juntos. Quiero darte las gracias a ti, saludo a tu familia, y quiero Hombre, avisarles a todos nuestros televidentes, llamémoslo así, ¿ah? Que la próxima semana, si Dios quiere, siguiendo este ciclo con los jóvenes de la comunidad, estaremos con Andrés Aguilera hablando sobre cómo realizar Tikkun Olam en los días de pandemia. Buenas noches, gracias Álvaro nuevamente
ha sido muy, muy interesante y ya te voy a llamar yo personalmente para ver si te compro una plantita de esto. Un gusto grande Vale. y muchas gracias. Te pasaste, ¿ah? Buenas noches a usted. todos. Gracias. Axamea. Gracias. Axamea a todos. Axamea, muchas gracias, Álvaro. Axamea, muy bueno. Alvarito, te voy a leer los mensajes. Sí, Álvaro, Vale. eres muy, muy genial. Idem que Geraldine, genial. Felicitaciones por todas las cosas que has hecho y seguro seguirás haciendo. Muy interesante, muchas gracias. Algunos de los mensajes, Álvaro, muchas gracias. Gracias por siempre regalarnos mitzvot y Hag Sameach. Haxamea. Axamea, felicitaciones por lo que haces, Álvaro. Y nos falta ahora el olivo. Ya planté el olivo porque tenemos que entender por qué los sacerdotes se demoraron 8 días en sacarle aceite a la oliva para la festividad de Hanukkah. Yo no entiendo por qué se demoraron 8 días. Entonces planté un olivo, voy a esperar que el olivo dé olivas, estoy aprendiendo cómo se extrae la oliva, el aceite de la oliva, para entender por qué se demoraron 8 días y por qué el milagro duró 8 días y por qué no se demoraron 3 o 2 semanas. Muy bien. Fantástico. Vale. Gracias. Álvaro. Besos a todos, Hag Sameach. Chao, Axamea. Gracias, Álvaro. Axamea. Gracias, Álvaro. Gracias.